Guardia de la prisión tortura a un preso negro años después, el preso regresa como su jefe. La habitación quedó en silencio mientras cada par de ojos se giraban hacia el nuevo alcaide que entraba al pasillo central de la prisión de pie, y sereno su traje oscuro se destacaba contra las pálidas paredes de la instalación, pero no era su atuendo lo que causaba los murmullos entre los guardias, era su rostro inconfundible e inolvidable. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Es que un guardia?, preguntó, su voz apenas audible. Otro asintió con la cabeza sombríamente, su rostro pálido. Recluso número 4178, el hombre del que una vez se habían burlado, humillado y torturado, ahora estaba de pie frente a ellos como su jefe. El peso del momento aplastó la habitación. Los guardias, particularmente uno llamado Derek, no podían creerlo. Derek había estado en el centro de todas las palizas, el aislamiento, las bromas crueles, y ahora, años después, las tornas habían cambiado. Buenas tardes, el hombre habló. Su voz firme y deliberada. Mi nombre es Brian Harris, su nuevo alcaide. Algunos de ustedes pueden recordarme. La garganta de Derek se secó cuando la mirada de Brian se fijó en la suya por un breve momento antes de seguir adelante. El aire se sintió, la habitación estaba más pesada. La voz de Brian transmitía autoridad, pero debajo había un toque de algo más frío. Discutamos los cambios. Brian siguió caminando hacia el podio, pero antes de que pudiera terminar, un repentino estallido resonó desde afuera, sacudiendo la habitación. El guardia se apresuró a decir que no sabía qué había sucedido. El caos estalló 10 años antes. Brian Harris era un hombre joven, acusado injustamente de un crimen que no cometió. Una pelea en un bar local terminó en tragedia cuando un hombre fue apuñalado y Brian, un hombre negro, en el lugar equivocado en el momento equivocado, se convirtió en el principal sospechoso a pesar de su inocencia. El juicio fue rápido y la sentencia aún más rápida. 15 años en el centro correccional Greystone. Brian había ingresado al sistema penitenciario ingenuo y esperanzado, creyendo que la verdad eventualmente lo liberaría, pero Greystone no era un lugar para la esperanza, era un lugar donde los hombres estaban destrozados y los guardias como Derek Simmons prosperaban al asegurarse de que permanecieran así. Derek había sido un guardia veterano, un hombre que veía a los prisioneros como menos que humanos. Brian Young, orgulloso y poco dispuesto a adaptarse al brutal sistema, rápidamente se convirtió en su objetivo favorito. Comenzó con insultos. ¿Cómo se siente saber que nunca volverás a ver la libertad? Derek se burló durante la primera semana de Brian. Cuando Brian lo ignoró, Derek escaló. Él encontraría razones para castigarlo. El contrabando que no existía, rompiendo reglas que nunca fueron explicadas, y los castigos, confinamiento solitario, palizas, y peor, una noche Derek arrastró a Brian a las duchas con el pretexto de un control de rutina. Estaba lejos de ser rutinario. Derek y otros dos guardias lo golpearon hasta que apenas podía mantenerse en pie. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Derek escupió pateando a Brian una última vez. No eres nada, recuerda eso. 4 meses, Brian, y soportó. Él luchó para mantener su espíritu intacto, pero Derek fue implacable. El abuso continuó, tanto físico como psicológico. Brian sabía que estaba siendo atacado no solo porque se enfrentó al sistema, sino por el color de su piel. Derek lo dejó claro en cada insulto, pero Brian no estaba destrozado. En cambio, conspiró en el silencio de su celda, juró que no dejaría que Greystone lo destruyera. Comenzó a leer libros de derecho, psicología, cualquier cosa que pudiera conseguir su mano en él. Escribía cartas a cualquiera que quisiera escuchar detallando la corrupción y el abuso dentro de la prisión. La mayoría no recibieron respuesta, pero una carta enviada a un grupo legal sin fines de lucro despertó interés. Una joven abogada llamada Jessica Powell se hizo cargo del caso de Brian durante 2 años. Trabajó incansablemente para descubrir evidencia de su inocencia. Testigos que habían sido pasados por alto. Imágenes de seguridad que habían sido ignoradas. Todo pintaba una imagen diferente del crimen del que Brian había sido acusado. Finalmente, la verdad salió a la luz. Brian fue exonerado y liberado, pero la libertad no significó olvidar. Brian sabía que no podía alejarse de Greystone sin asegurarse de que nadie más sufriera como él. Fue a la Facultad de Derecho y se especializó en reforma de justicia penal. Ascendió de rango rápidamente y se ganó el respeto por su determinación y brillantez. Y cuando el puesto de director de Greystone estuvo disponible, se postuló ahora en el mismo lugar donde había estado. Una vez golpeado y humillado, Brian estaba a cargo, pero esto no se trataba solo de poder, se trataba de justicia, y para hombres como Derek Simmons, se trataba de responsabilidad. Mientras el caos afuera se hacía más fuerte, Brian se volvió hacia los guardias. Quédense aquí, ordenó, su voz cortando el ruido. Yo me encargaré de ello. Los guardias intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a desafiarlo. Derek, sin embargo, se quedó congelado en su lugar, su mente acelerada. Sabía que esto no había terminado. Brian no había regresado solo para dirigir la prisión, había regresado por algo más, y Derek tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir exactamente qué era eso. Brian salió al patio de la prisión, su mirada aguda escudriñando el caos.
Los reclusos gritaban, los guardias se apresuraban y el sonido de botas sobre el concreto reverberaba en el aire tenso en la esquina más alejada. Una luz de alarma parpadeaba sobre la puerta oeste. Se acercó a un grupo de guardias acurrucados cerca de la conmoción. ¿Qué está pasando? Brian preguntó con voz tranquila pero firme. Uno de los guardias más jóvenes, claramente conmocionado, tartamudeó. Un recluso trató de escapar y se cortó con el alambre de púas al intentar trepar la valla. Los ojos de Brian siguieron la dirección de la mano temblorosa del guardia. Un hombre yacía en el suelo, su brazo sangraba profusamente cuando dos guardias lo hicieron girar. El recluso, con los ojos desorbitados y desesperado, luchó contra su agarre. Brian lo reconoció de inmediato. James Carter, un hombre que recordaba de su propia época en prisión. James había sido un hombre tranquilo, casi reservado, pero los años claramente le habían advertido. Brian se agachó junto a James, haciendo un gesto a los guardias para que aflojaran su agarre. Le arrancarán el brazo si siguen así. Retrocedan. Los guardias dudaron, pero obedecieron. James miró a Brian con el ceño fruncido. Su respiración era entrecortada. ¿Qué quieres? Escupió. Ahora eres uno de ellos. No, Brian respondió con un tono tranquilo. Pero soy yo quien puede ayudarte. Si me dejas. James parpadeó. Su ira fue reemplazada momentáneamente por confusión. No se resistió cuando Brian le hizo un gesto a un médico para que viniera en unos momentos. James estaba siendo atendido y la situación comenzó a calmarse, pero la mente de Brian ya estaba corriendo por la desesperación. Lo que había visto en los ojos de James era demasiado familiar, era la misma desesperación que había sentido durante sus días más oscuros en Greystone. Brian se volvió hacia el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Carter Reeves. ¿Por qué no se había evitado esto? Reeves se erizó. Es un alborotador, siempre lo ha sido, no podemos vigilar a todos cada segundo. La mandíbula de Brian se tensó, conocía al tipo. Los guardias como Reeves siempre tenían excusas, pero rara vez soluciones. Revisaré los informes yo mismo, dijo Brian con frialdad. Mientras tanto, asegúrate de que las quejas de los reclusos sean escuchadas. Una desesperación como esta no viene de la nada. Reeves no respondió, pero la expresión de su mandíbula lo decía todo. A Brian no le importaba. No estaba allí para hacer amigos mientras el patio se calmaba. Brian regresó a su oficina, su mente todavía estaba en James y el sistema que lo había llevado al límite. Se sentó en su escritorio y abrió el grueso archivo sobre su primera tarea como director. Una revisión interna de los guardias. El nombre de Derek Simmons estaba en la parte superior de la lista. Brian se reclinó en su silla. Un torrente de recuerdos lo invadió. Recordó las innumerables veces que Derek lo había arrastrado a aislamiento. Las burlas, los insultos, la crueldad implacable. Derek había sido la encarnación de todo lo malo con Greystone. Un hombre que prosperaba con el poder y el prejuicio. Un golpe en la puerta rompió sus pensamientos. Jessica Powell entró. Una vista bienvenida en medio del peso del día. Ella había sido fundamental en su viaje hacia la libertad y ahora era una de sus consejeras más cercanas. Pareces haber visto un fantasma, dijo colocando una pila de papeles en su escritorio. No un fantasma, Brian respondió con voz mesurada. Solo viejos demonios. Jessica levantó una ceja. Déjame adivinar. Simmons. Brian asintió. No ha cambiado, en todo caso, es peor, pero necesito más que recuerdos para lidiar con él. Jessica deslizó una carpeta sobre el escritorio. Puede que encuentres lo que buscas aquí. Quejas. Advertencias disciplinarias. Informes de fuerza excesiva. Ha sido intocable hasta ahora. Pero contigo como director. Brian abrió la carpeta. Escaneando el contenido, cada página confirmó lo que ya sabía sobre Derek, pero al verla en el blanco y negro hizo que su ira ardiera más fuerte. No se trataba solo de venganza, se trataba de asegurarse de que nadie más soportara lo que él había soportado a medida que pasaban las horas. Brian se sumergió en los archivos juntando las piezas de la red de corrupción que se había enconado bajo la administración anterior. Derek no era el único problema, pero era el más inmediato. Brian necesitaba un plan, uno que no solo responsabilizara a Derek, sino que también fuera un ejemplo para todo el personal. A la mañana siguiente, Brian convocó una reunión con los guardias superiores. Derek estaba allí, su expresión petulante apenas ocultaba su ira. Brian comenzó abordando el reciente incidente con James Carter, enfatizando la necesidad de un cambio en cómo se manejaban las quejas, pero luego dirigió su atención a Derek, el oficial Simmons. Brian dijo que su voz atravesaba la habitación como una cuchilla. He revisado su registro y me preocupan algunos de los patrones que estoy viendo. La sonrisa de Derek vaciló con el debido respeto. Alcaide, he estado aquí durante 20 años. Sé cómo hacer mi trabajo. ¿Usted?
Brian preguntó con tono gélido porque me parece que sus métodos a menudo cruzan la línea. La habitación quedó en silencio. El otro guardia se movió incómodo, claramente consciente de la reputación de Derek, pero no dispuesto a hablar. Sin embargo, Derek no era de los que se echaban atrás. La prisión no se supone que sea cómoda. Disparó de nuevo. Estos hombres son criminales. Están aquí para ser castigados. La expresión de Brian se endureció. El castigo es el trabajo de la corte. Nuestro trabajo es mantener el orden y garantizar la seguridad de todos en esta instalación. Si no puedes hacer eso sin abusar de tu autoridad, entonces estás en la línea de trabajo equivocada. La tensión en la habitación era palpable. La cara de Derek se puso roja, pero no respondió. Brian dejó que el silencio durara antes de despedir la reunión mientras los guardias salían. Derek se quedó allí. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Brian. Esto no ha terminado, murmuró en voz baja antes de salir de la habitación. Brian lo vio irse. Su mente ya estaba calculando su próximo movimiento. Sabía que Derek no se iría en silencio, pero eso no importaba. Brian había sobrevivido a cosas peores y no estaba dispuesto a dar marcha atrás ahora. Más tarde esa noche, mientras Brian revisaba más archivos en su oficina, un fuerte estruendo rompió el silencio. Se levantó de un salto. Su corazón latía con fuerza. Un guardia estalló en su rostro. El guardia estaba pálido. El guardia dijo con voz temblorosa, «Tienes que ver esto». Brian lo siguió por el corredor poco iluminado hacia el ala este. Cuando llegaron a la escena, su estómago se revolvió. Un recluso se desplomó contra la pared. La sangre se acumuló a su alrededor. Un grupo de guardias se paró cerca. Sus rostros eran sombríos. ¿Qué pasó? Brian exigió. Al guardia que lo había convocado. Vaciló. Parece una pelea, pero hay algo más. Los ojos de Brian se entrecerraron. El guardia miró a los demás antes de hablar. Hay testigos que dicen que Simmons estuvo involucrado. El pecho de Brian se apretó. Este era el momento para el que se había estado preparando, pero mientras miraba la escena, supo que esto era solo el comienzo. El comienzo. Brian se arrodilló junto al recluso herido. Su mirada aguda se movía entre el concreto empapado de sangre y el guardia que rodeaba la escena. El hombre apenas consciente estaba jadeando por respirar. Su rostro estaba hinchado. Sus labios se partieron y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural. Traigan a los médicos aquí de inmediato. Brian ordenó a su voz cortando a través del silencio de la tienda. Los guardias dudaron, algunos intercambiaron miradas inquietas, claramente inseguros de cómo proceder bajo el peso de la acusación que rodeaba a Simmons. Finalmente uno de ellos se apresuró a buscar ayuda médica. Brian puso cara ilegible y se volvió hacia el resto de los guardias. Todos los que presenciaron este incidente presentarán un informe escrito al final de la noche sin excepciones. Un guardia, un hombre más joven con ojos nerviosos, tartamudeó: Al-Qaeda, no vi mucho, todo pasó tan rápido. La mirada de Brian aterrizó en él, penetrante e inflexible. Entonces, ¿escribirás eso? Si alguien retiene información, lo averiguaré. Derek Simmons no estaba en ninguna parte. Perspicacia, pero su ausencia solo confirmó lo que Brian ya sospechaba. Cuando llegaron los médicos y el recluso fue cuidadosamente levantado en una camilla, la resolución de Brian se endureció. Esto no fue solo una violación del protocolo, fue un acto de crueldad del tipo que Derek había perfeccionado a lo largo de los años. Una vez que la escena fue, Brian regresó a su oficina con la mente acelerada. Jessica, que se había quedado hasta tarde para ayudarlo con los desafíos crecientes del trabajo, levantó la vista de su computadora portátil cuando entró. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Un recluso fue golpeado brutalmente en el ala este. Brian respondió con voz baja pero firme. Hay testigos que implican a Simmons. Los ojos de Jessica se abrieron. ¿Tienes lo suficiente para tomar medidas? Todavía no. Brian admitió hundiéndose en su silla, pero lo haré. Esto no se trata solo de él, se trata de todo el sistema. Si me muevo demasiado rápido sin evidencia sólida, los otros guardias cerrarán filas. No puedo permitirme eso todavía. Jessica asintió con la cabeza con expresión pensativa. Necesitarás a alguien adentro, alguien que lo haya visto todo pero que no haya sido completamente corrompido. Brian consideró sus palabras. La mayoría de los guardias de Greystone habían aceptado durante mucho tiempo la cultura tóxica que prosperaba allí, pero no todos estaban más allá de la redención. Pensó en el guardia más joven de antes, el que había dudado en hablar pero parecía incómodo con la violencia. Podría tener a alguien, Brian dijo finalmente al día siguiente. Brian llamó al joven guardia Ethan Matthews en su oficina. Ethan parecía nervioso cuando entró, sus manos inquietas a sus costados. Sentarse, dijo Brian, haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Ethan obedeció, sus ojos recorriendo la habitación. ¿Hice algo mal? No, Brian respondió, su tono calmado, pero necesito saber qué viste anoche. Ethan vaciló, su rostro pálido. No vi mucho, Al-Qaeda, juro que cuando llegué ya había terminado. Brian se inclinó hacia adelante, sus ojos se clavaron en los de Ethan. No creo que seas una mala persona, Matthews,
Pero creo que tienes miedo. No te estoy pidiendo que te incrimines a ti mismo ni a nadie más sin razón. Te estoy pidiendo que me ayudes a descubrir la verdad. Los hombros de Ethan se desplomaron. Bajó la mirada a sus manos en silencio por un largo momento. Finalmente habló su voz apenas por encima de un susurro. Vi a Simmons. Él estaba allí cuando sucedió. El pulso de Brian se aceleró. ¿Qué hizo? Ethan tragó saliva. Él empezó. El recluso Carter estaba discutiendo con otro prisionero. Simmons intervino, pero en lugar de separarlo, Brian se apretó la mandíbula y esta era la confirmación que necesitaba. ¿Escribirás esto en un informe? Ethan miró hacia arriba con los ojos muy abiertos por el miedo. Si lo hago, los demás vendrán a por mí. Simmons no me dejará alejarme de esto. No estarás solo. Brian le aseguró que si te quedas conmigo, me aseguraré de que nadie tome represalias contra ti, pero necesito tu ayuda. Ethan, no podemos arreglar este lugar a menos que personas como tú estén dispuestas a hacer lo correcto. El rostro de Ethan era una mezcla de miedo y determinación. Asintió lentamente. Está bien, lo haré más tarde esa noche. Brian se sentó en su oficina revisando el informe de Ethan. Era detallado y condenatorio, proporcionaba una cronología clara de los eventos y nombraba a Simmons como el instigador. Brian sabía que este era el principio del fin para Derek, pero cuando se preparaba para iniciar la investigación formal, un golpe en la puerta lo interrumpió. Jessica entró con el rostro pálido. Tienes que ver esto, dijo entregándole su teléfono. Brian lo tomó y escaneó la pantalla. Era un artículo de noticias de un periódico local. El titular decía, el prisionero alega abuso sistemático en las instalaciones de Greystone. El artículo detallaba años de presunta conducta de MCON, citando a fuentes anónimas que describieron abuso físico, discriminación racial y corrupción entre los guardias. Esto salió hace una hora. Jessica dijo, y ya se está extendiendo. Los periodistas van a comenzar a investigar este lugar. El agarre de Brian se apretó en el teléfono. El momento no podría haber sido peor o mejor. Depende de cómo lo haya jugado. Cuando le devolvió el teléfono a Jessica, una voz crepitó en el intercomunicador. El alcaide Harris. Ha habido un incidente en el ala oeste. Te necesitan de inmediato. El corazón de Brian se hundió. Otro incidente. Tan pronto se puso de pie. Su mente se aceleró mientras seguía al guardia que había venido a llamarlo. Cuando llegó a la escena, sus peores temores se confirmaron. El ala oeste estaba en caos, los reclusos se estaban amotinando, y varios guardias se habían atrincherado en una sala de control en el centro de todo. Derek Simmons se puso de pie con su bastón en alto gritando órdenes a un grupo de guardias que parecían listos para atacar a la multitud. Brian dio un paso adelante. Su voz resonó sobre el ruido lo suficiente como para que el caos se congelara. Cuando todos se volvieron hacia él, los ojos de Derek se encontraron con los de Brian, y por primera vez hubo un destello de incertidumbre en su mirada. Esta es tu última oportunidad, Simmons. Brian dijo, su voz fría y autoritaria. Retírate o terminaré esto yo mismo. Derek sonrió, pero fue forzado. No tienes agallas, Harris. Brian dio un paso más cerca. Sus ojos se fijaron en los de Derek. Pruébame. La tensión era eléctrica, el aire pesado por la anticipación. Nadie se movió, nadie habló. Era una batalla de voluntades, y todos sabían que el siguiente movimiento decidiría todo. El silencio en el ala oeste era ensordecedor. Los reclusos, los guardias e incluso Derek Simmons se quedaron congelados esperando lo que sucedería a continuación. Brian no se inmutó. Sus ojos se fijaron en los de Derek con una determinación de acero. La sonrisa de Derek vaciló, reemplazada por un destello de ira. Se volvió hacia los guardias detrás de él. Van a dejar que este tipo entre aquí y actúa como si él dirigiera el lugar. Un guardia se movió incómodo pero no dijo nada. Los otros evitaron el contacto visual, claramente inseguros. Derek se dio cuenta de que su autoridad habitual estaba fallando y su frustración aumentó. Dije, retírate, repitió Brian, cortando la tensión como una cuchilla. Derek apretó la mandíbula, su mano se tensó en el bastón por un momento, parecía que iba a atacar a Brian, pero luego algo cambió. El agarre de Derek se aflojó y con una mueca de desprecio dejó caer el bastón al suelo. Bien, murmuró, pero esto no ha terminado. Brian no respondió. Sus ojos siguieron a Derek mientras se alejaba. Una vez que Derek estuvo fuera de la vista, Brian se volvió hacia los guardias restantes. Lleven a estos reclusos de regreso a sus celdas. Sin violencia. Revisaré personalmente cada informe de incidentes. Los guardias dudaron, pero finalmente obedecieron. Los reclusos comenzaron a regresar a sus celdas. Su furia anterior se vio atenuada por la curiosidad. Muchos de ellos habían escuchado rumores sobre el nuevo alcaide, pero verlo entregarle la mano a Derek Simmons fue algo completamente diferente. Brian se quedó en el ala oeste hasta que se restableció por completo el orden. Cuando el último de los guardias salió, Jessica llegó con una expresión de preocupación y urgencia. Acabo de escuchar que dijo, ¿qué pasó? Otro power play de Simmons. Brian respondió con voz cansada, pero por ahora se acabó. Jessica negó con la cabeza. Sabes que no se detendrá.
Este fue un disparo de advertencia. Te está probando, tratando de ver hasta dónde puede empujar. Lo sé, Brian dijo apretando la mandíbula, pero cuanto más empuja, más cuerda me da para colgarlo. Jessica levantó una ceja en sentido figurado. Espero que Brian diera una sonrisa cansada por ahora. A la mañana siguiente, Brian convocó una reunión de emergencia con el equipo de liderazgo de la prisión. Derek estuvo notablemente ausente y Brian no se molestó en fingir que no se daba cuenta. Estamos en una encrucijada. Brian comenzó a dirigirse a la sala. Esta instalación ha estado operando bajo un sistema roto durante demasiado tiempo. Si no hacemos cambios ahora, veremos más violencia, más caos y más titulares como el que estalló anoche. Señaló la pantalla detrás de él donde se mostraba el artículo que exponía los abusos de Greystone. La sala se movió inquieta. Las implicaciones se hundieron. Brian continuó con su tono firme. De esto, momento adelante, cada incidente de fuerza excesiva, cada acusación de mala conducta será investigada a fondo y cualquier guardia que sea encontrado culpable de abuso enfrentará el despido inmediato y posibles cargos criminales. Hubo murmullos de disenso, pero Brian levantó una mano. No estoy aquí para debatir. Esto está sucediendo. Si alguien tiene un problema con eso, mi puerta está abierta para renuncias. La sala quedó en silencio. Brian podía ver la resistencia en sus rostros, pero nadie habló. Sabía que tomaría tiempo ganárselos o eliminarlos cuando la reunión terminó. Carter Reeves, el jefe de seguridad, se quedó. Brian había estado esperando esto. ¿Tiene algo que decir?, preguntó Brian, cruzando los brazos. Reeves frunció el ceño. Estás haciendo muchos cambios. A la gente de los guardias no le gusta el cambio. No estoy aquí para hacer amigos. Reeves respondió Brian. Estoy aquí para mejorar este lugar. Reeves se inclinó ligeramente y bajó la voz. Cuídate. Simmons no es el único .1 al que no le gusta cómo estás haciendo las cosas. La expresión de Brian no cambió. Si alguien tiene un problema conmigo saben dónde encontrarme. Reeves se enderezó asintiendo levemente antes de alejarse. Brian lo vio irse, el peso de la advertencia asentándose pesadamente sobre sus hombros. Esa noche, Brian caminó por los bloques de celdas, algo que se propuso hacer regularmente. Quería que los reclusos lo vieran para saber que no se escondía detrás de su título. Cuando pasó por una celda, James Carter lo llamó. Oye, alcaide. Brian se detuvo girándose para mirarlo de frente. Carter, ¿cómo está el brazo? James se encogió de hombros haciendo una mueca. Un poco mejor gracias a ti, pero ya sabes, ese guardia, Simmons, ha estado hablando de ti. Brian inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de charla? El tipo que te hace querer dormir con un ojo abierto. James respondió, se dice que está planeando algo, no sé qué, pero no es bueno. Brian asintió con la cabeza, su rostro ilegible. Gracias por la advertencia. Mientras continuaba sus rondas, la mente de Brian corrió. Derek no era del tipo que deja pasar las cosas, y la advertencia de James solo confirmó lo que Brian ya sospechaba. Derek estaba planeando algo, pero lo que esa noche Brian se despertó por el sonido de una explosión. El suelo debajo de él tembló, y las alarmas sonaron por toda la prisión. Se puso la ropa y corrió hacia la fuente de la conmoción. Cuando llegó al ala este, la escena era un caos. El humo salía de uno de los cuartos de servicio, y los presos gritaban a través de sus sótanos. Los guardias luchaban por controlar la situación, sus rostros pálidos de miedo. ¿Qué pasó?, exigió Brian agarrando al guardia más cercano. Alguien detonó una bomba en el cuarto de servicio. El guardia tartamudeó, no sabemos quién, pero el daño. Brian no esperó a escuchar el resto. Se abrió paso entre el humo y los escombros. Su mente corría. Este no era un acto de violencia al azar, esto fue calculado, y tenía una sensación de hundimiento. Sabía quién estaba detrás de esto. Cuando entró en la habitación llena de humo, vio algo que confirmó sus peores temores escritos en la pared con pintura negra. Estaban las palabras: esto no ha terminado. Los puños del alcaide Brian apretados a sus costados. Derek Simmons acababa de hacer su movimiento, y Brian sabía que esto era solo el comienzo de lo que vendría después. El olor a cables quemados y hormigón carbonizado llenaba el aire mientras Brian examinaba el daño. El grafiti en la pared parecía una burla personal, un mensaje claro de Derek Simmons. La mandíbula de Brian se tensó mientras sus ojos se movían sobre los escombros. El humo aún permanecía en la habitación, haciendo difícil ver la extensión total de la destrucción, pero era suficiente para saber que esto no era solo vandalismo, era sabotaje. Los guardias gritaban órdenes, algunos trabajando para apagar pequeños incendios, mientras otros intentaban restablecer el orden entre los presos. En pánico, Brian se volvió hacia el jefe de seguridad, Carter Reeves, que acababa de llegar, su rostro sombrío. ¿Qué tan malo es?, preguntó Brian manteniendo su tono firme. Reeves negó con la cabeza. Bastante mal. La explosión dejó sin energía a la mitad del ala este, y tenemos 3 guardias con heridas leves por la metralla. Ningún preso resultó herido, pero temblaron. La mirada de Brian se dirigió a la multitud de presos presionados contra sus sótanos, gritando y golpeando en busca de respuestas. Él sabía que la situación podría escalar rápidamente si se sentían inseguros. Llamen a mantenimiento aquí para evaluar el daño, ordenó.
Brian y duplica la rotación de guardia hasta que se restablezca la energía. No quiero huecos en la cobertura. Reeves vaciló al Alcaide. Esto fue deliberado. Quien hizo esto conoce la prisión de cabo a rabo. Si es quien creemos que es, si es Brian, interrumpió su voz firme, y me encargaré de ello. Reeves asintió de mala gana antes de alejarse para cumplir las órdenes. Brian se quedó atrás entrecerrando los ojos mientras miraba el mensaje burlón en la pared. Esta era la forma de Derek de dibujar una línea en la arena, desafiando a Brian a cruzarla. Para cuando los incendios se extinguieron y se restableció el orden, el amanecer estaba amaneciendo. Brian se sentó en su oficina exhausto pero decidido. Jessica llegó con una taza de café humeante en la mano, y la preocupación por los consumidores grabada en su rostro. Escuché sobre la explosión, dijo colocando la taza en su escritorio. ¿Estás bien? Brian asintió aunque sus ojos cansados lo traicionaron físicamente. Sí. Pero esto no se trata solo de mí. Simmons ha escalado y no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere o yo lo detenga primero. Jessica frunció el ceño. ¿Tienes pruebas de que fue él? Todavía no. Brian admitió reclinándose en su silla, pero el mensaje en la pared deja claro que quiere que todos sepan que es él sin darme lo suficiente para actuar. Jessica se sentó frente a él. Entonces necesitamos cambiar la narrativa. Si no podemos culpar directamente a Simmons, al menos podemos comenzar a desmantelar su sistema de apoyo. No hay forma de que haya hecho esto solo. Brian asintió lentamente. Los guardias, algunos de ellos todavía le son leales. Si puedo aislarlos perderá su influencia. Jessica sonrió. Y supongo que tienes un plan para eso. Siempre lo hago. Brian respondió, aunque su confianza era más mesurada esta vez. Más tarde, ese día, Brian convocó una reunión con los guardias. La habitación estaba tensa, el aire denso con tensión tácita. Derek estaba notoriamente ausente, y Brian usó eso para su ventaja. Estoy seguro de que todos saben lo que pasó anoche. Brian comenzó con su voz tranquila, pero ordenar un ataque como este no sucede sin conocimiento interno. Alguien aquí está trabajando en contra de la seguridad de esta instalación y descubriré quién es. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Brian podía ver las grietas formándose en su solidaridad y presionó más. Si sabes algo, cualquier cosa sobre los eventos de anoche, ahora es el momento de hablar. No habrá repercusiones por presentarse, pero si descubro que reteniste información, las consecuencias serán un silencio severo. Brian dejó que se estirara. El peso de sus palabras se posó sobre la habitación. Finalmente, una mano se levantó por la espalda. Era Ethan Matthews, el alcaide. Ethan dijo con la voz ligeramente temblorosa. Creo que vi algo. La habitación se puso rígida cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Brian asintió alentándolo a continuar. Después de la explosión, Ethan dijo que vi a Simmons salir del ala este. Parecía que sabía que algo iba a pasar. Al principio no pensé mucho en eso, pero ahora los labios de Brian se presionaron en una delgada línea. Gracias Matthews, necesitaré que lo pongas por escrito. Ethan asintió. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Los otros guardias murmuraron entre ellos. El único muro sólido de lealtad a Simmons comenzaba a desmoronarse a medida que avanzaba el día. Brian trabajó incansablemente para reunir evidencia. Las imágenes de vigilancia mostraban a Derek cerca del ala este poco antes de la explosión. Aunque no fue suficiente para vincularlo definitivamente con el act. Aún así, fue un comienzo esa noche. Brian decidió hacerle una visita a Derek. Lo encontró en el vestuario del personal apoyado casualmente contra un banco. Su expresión petulante. Bueno, Derek arrastró las palabras sin molestarse en ocultar su desdén. Si no es el hombre del momento, Brian no mordió el anzuelo. Tenemos que hablar, ¿verdad? Dijo Derek fingiendo inocencia. Porque la última vez que revisé, sigo siendo un oficial aquí. No puedes culparme de nada. Brian se acercó más. Su voz era baja y firme. ¿Crees que esto es un juego, Simmons? ¿Crees que eres intocable? Cada movimiento que haces, estoy observando cada error que estoy documentando y cuando llegue el momento, personalmente te escoltaré fuera de esta prisión con las manos esposadas. La sonrisa de Derek vaciló por una fracción de segundo antes de regresar. Gran charla para alguien que no tiene las agallas para seguir adelante. Brian inclinó su voz en una amenaza silenciosa. Pruébame. Los ojos de Derek se entrecerraron pero no respondió. Brian se dio la vuelta y salió con el corazón palpitando con fuerza. Sabía que la confrontación estaba lejos de terminar, pero era un paso necesario. Esa noche, mientras Brian revisaba los informes del día, su teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. Revisa las imágenes de vigilancia de West Wing de anoche. Algo anda mal. Brian frunció el ceño inmediatamente abriendo la transmisión en su computadora. Mientras avanzaba rápidamente las imágenes, algo le llamó la atención. Una figura oscura fue vista entrando al lavadero minutos antes de la explosión. Brian detuvo las imágenes. Su sangre se heló. La figura no llevaba el uniforme de un guardia, era un recluso. Hizo zoom conteniendo la respiración. Cuando la imagen borrosa se hizo más clara era James Carter. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Derek no estaba trabajando solo, había reclutado a los reclusos, y ahora Brian estaba enfrentando una batalla en dos frentes, y no tenía idea en
¿Quién confiar? Brian miró la grabación en pausa, su mente acelerada. James Carter, el hombre cuya desesperación había tratado de llamar al recluso que parecía agradecido por su intervención, ahora allí estaba atrapado en el acto de entrar en el lavadero justo antes de la explosión. ¿Por qué? La pregunta ardía en la mente de Brian. ¿Fue coerción, venganza o Carter siempre había sido parte de un plan más grande y más importante? ¿Qué estaba ofreciendo Derek Simmons para ganar tanta lealtad de un recluso? Brian empujó la silla hacia atrás, la pata raspó ruidosamente contra el suelo, agarró su teléfono y llamó a Jessica, su voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de él. Jessica, necesito todo lo que tenemos sobre James Carter, dijo. Antecedentes, expediente disciplinario, cualquier cosa que pueda explicar por qué trabajaría con Simmons. ¿Crees que Simmons lo traicionó?, preguntó Jessica, su voz mezclada con urgencia. No creo saber, Brian respondió. Heck, en esto hasta el cuello, solo necesito averiguar qué tan profundo va. Me pondré en ello, Jessica, dijo antes de colgar. Brian se sentó con los ojos entrecerrados ante la imagen en la pantalla. Si James Carter estaba involucrado, significaba que los reclusos no eran solo peones y el juego de Simmons, eran participantes activos, y eso hizo que la situación fuera mucho más peligrosa. A la mañana siguiente, Brian se dirigió al ala este donde Carter estaba detenido. El guardia apostado fuera de su celda parecía inquieto. Su lenguaje corporal era tenso. Ábrela. Brian ordenó a uno de los guardias que vacilara. Alcaide, ¿estás seguro de que ha estado agitado desde la explosión? No pedí una evaluación, dijo Brian bruscamente. Abre la celda. El guardia manoseó las llaves. El metal tintineó cuando abrió la pesada puerta. Cuando se abrió, Brian entró. Carter estaba sentado en la pequeña cama de metal. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Sus ojos se encontraron con Brian, inquebrantables y desafiantes. El alcaide Carter dijo con una sonrisa burlona. ¿A qué debo el placer? Brian se cruzó de brazos. Su tono era frío. Dime, Carter, ¿quieres explicarme lo que estabas haciendo en el lavadero antes de la explosión? La sonrisa burlona de Carter se desvaneció levemente, pero rápidamente la reemplazó con un encogimiento de hombros casual. No sé de qué estás hablando. Tengo imágenes, dijo Brian con voz dura. No insultes mi inteligencia, estabas allí y no actuaste sola. Hablar. Carter se apoyó contra la pared cruzando los brazos. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que voy a delatar? No, lo que sea que creas que tienes sobre mí no importa. No voy a decir una palabra. Brian se acercó, sus ojos clavados en los de Carter. Esto no se trata de lealtad o miedo, Carter, esto se trata de supervivencia. ¿De verdad crees que Simmons te va a proteger si las cosas van mal? Eres prescindible para él, pero si cooperas conmigo puedo protegerte. Carter vaciló apretando la mandíbula por un momento. Brian pensó que podría quebrarse, pero luego el desafío regresó. Correré el riesgo, dijo Carter con voz firme. No me asustas, alcaide, ninguno de ustedes. Brian lo miró fijamente durante un largo momento antes de dar un paso atrás. Hazlo a tu manera, dijo, su tono gélido, pero recuerda esto: a Simmons no le importas. Cuando llegue el momento te arrojará debajo del autobús sin pensarlo dos veces, y cuando eso suceda no vengas llorando hacia mí. Se dio la vuelta y salió de la celda, la puerta cerrando de golpe detrás de él. La sonrisa de Carter había desaparecido, reemplazada por un destello de inquietud en su oficina. Brian revisó el creciente archivo de evidencia que Jessica había enviado sobre los antecedentes de Carter, y pintaba una imagen preocupante: una historia de violencia, múltiples altercados con otros reclusos, y varios casos de negarse a seguir órdenes de los guardias, pero lo que más se destacó fue su conexión con Derek Carter. Había sido asignado a la vigilancia de Simmons durante casi 2 años. Durante ese tiempo su comportamiento había cambiado. Donde alguna vez había sido volátil e impredecible, se volvió más tranquilo, más centrado. No fue difícil conectar los puntos. Derek lo había reclutado probablemente usando una mezcla de intimidación y promesas para ganar su lealtad. Jessica entró en la oficina, su expresión sombría. No te va a gustar esto, dijo dejando caer un archivo en el escritorio. Investigué más a fondo las actividades recientes de Carter. Ha estado moviendo contrabando, drogas, cigarrillos, lo que sea, y adivine qué nombre sigue apareciendo en los informes. Derek Simmons. Brian dijo que ya sabía la respuesta. Jessica asintió. Que está usando a Carter para manejar su pequeño imperio dentro de la prisión, y la explosión que probablemente fue una distracción. Simmons está jugando un juego mucho más grande de lo que pensamos. Brian se pasó una mano por la cara. La frustración aumentaba. Necesito cortar esto en la fuente. Si podemos eliminar la red de Derek, todo colapsará. Jessica se inclinó hacia adelante, su voz baja. Eso va a tomar tiempo. Brian y Simmons no van a esperar mientras desmantelan su operación. Él vendrá a ustedes más duro. Déjenlo. Brian dijo, su voz firme. Cuanto más presione, más errores cometerá. Más tarde, esa noche, Brian convocó otra reunión con los guardias. Esta vez puso todo sobre la mesa: la corrupción, el contrabando, la explosión. Todo volvió a
Derek Simmons y su influencia sobre los guardias y los reclusos. Sé que algunos de ustedes han sido cómplices de esto, Brian, dijo su voz firme, y te estoy dando una oportunidad, solo una, para presentarte. Si lo haces me aseguraré de que no seas arrastrado con Simmons, pero si te quedas callado te lo prometo, cuando lo baje te llevaré con él. La habitación estaba en silencio, el peso de las palabras de Brian colgando pesadamente en el aire. Lentamente un guardia levantó su mano, luego otro. Para cuando la reunión terminó, Brian tenía una lista de nombres de guardias que estaban dispuestos a testificar contra Derek a cambio de clemencia. Fue una pequeña victoria, pero fue suficiente para mantener el impulso. Mientras Brian se preparaba para irse por la noche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que eres intocable, Harris? Cuida tu espalda. Brian miró la pantalla apretando su agarre en el teléfono. Derek se estaba desesperando y los hombres desesperados eran peligrosos. Las líneas de batalla habían sido trazadas y Brian sabía que el siguiente movimiento determinaría el destino de Greystone, y todos en ella. Brian se sentó en su oficina, el mensaje amenazante aún brillaba en su teléfono. Tocó la pantalla reenviándolo a Jessica sin decir palabras. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Necesitamos rastrear esto, no lo borres. Se quedó mirando el teléfono por otro momento antes de dejarlo. El mensaje de Derek no era solo una amenaza, era una señal. El hombre se estaba volviendo más audaz, sus movimientos menos un lado más emocional. Eso lo hacía impredecible, pero también vulnerable. Los pensamientos de Brian fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Ethan Matthews entró luciendo inquieto, dijo el alcaide. Ethan, moviéndose sobre sus pies. Creo que deberías saber algo. Brian le hizo un gesto para que se sentara adelante. Ethan dudó, mirando por encima del hombro antes de hablar. Simmons se ha estado reuniendo con Carter tarde en la noche en el taller. No pensé mucho en eso antes, pero después de la explosión los ojos de Brian se entrecerraron. ¿Qué sabes sobre estas reuniones? No mucho, Ethan admitió, pero están tramando algo, y no es solo Carter, hay algunos otros reclusos involucrados, tipos que generalmente no hablan con nadie, pero escucharon a Simmons. Brian asintió archivando la información. Buen trabajo, Matthews, mantén los ojos abiertos, y si ves algo más ven directo a mí. Ethan se puso de pie dando un respingo nervioso. Antes de irse, Brian se reclinó en su silla, su mente corría el taller. Si Simmons y Carter se estaban reuniendo allí, no era casualidad. El taller tenía herramientas, maquinaria y, lo más importante, menos cámaras. Era el lugar perfecto para planificar algo sin ser visto. Esa noche, Brian decidió para investigar el taller él mismo. Se movió silenciosamente por los pasillos poco iluminados, evitando las rutas principales donde los guardias podrían cuestionar su presencia. Mientras se acercaba al taller, disminuyó la velocidad, escuchando cualquier sonido de voces internas. Brian se presionó contra la pared, esforzándose por escuchar. Las palabras estaban apagadas, pero el tono era claro, urgente, conspirativo. Se acercó más, mirando a través de la ventana estrecha en la puerta interior. Derek Simmons estaba con James Carter y otros dos reclusos. Un gran plano estaba extendido sobre el banco de trabajo, y Simmons estaba gesticulando enfáticamente, señalando varios puntos en el papel. Carter asintió con expresión seria, mientras que los otros dos hombres parecían nerviosos, pero atentos. Brian no podía distinguir los detalles del plano, pero la urgencia en su lenguaje corporal era inconfundible. Lo que sea que estuvieran planeando no era nada pequeño. De repente, Carter miró hacia arriba, sus ojos entrecerrando. ¿Alguien ahí afuera? Brian se congeló, su corazón latía con fuerza. Se agachó de nuevo en las sombras, apenas evitando ser visto. Cuando la puerta se abrió, Carter entró en los pasillos, escaneando el oscuro corredor. Después de un momento se encogió de hombros y se dio la vuelta. Adentro. ¿Estás paranoico?, murmuró Simmons. Su voz se desvaneció cuando la puerta se cerró. Brian esperó hasta que las voces se reanudaron antes de escabullirse. Su mente corría mientras regresaba a su oficina. El plano había sido grande, detallado, demasiado detallado para algo trivial. Lo que sea que Simmons estuviera planeando era peligroso, y Brian necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, Brian llamó a Jessica. Tan pronto como llegó le contó lo que había visto describiendo el plano y la reunión. Necesitamos saber cuál es ese plan, dijo Jessica frunciendo el ceño, y lo necesitamos ayer. Brian asintió. Tengo una lista de guardias dispuestos a hablar, tal vez uno de ellos sepa algo. Jessica se inclinó hacia adelante. Ten cuidado con esto, Brian, si Simmons se entera de que te estás acercando a él, intensificará. Cuento con eso, respondió Brian con gravedad. Brian pasó el resto del día interrogando a los guardias que habían acordado cooperar. La mayoría de ellos sabían poco, pero un guardia, un hombre de mediana edad llamado Harris Dunn, proporcionó una pieza crucial del rompecabezas. No sé todos los detalles, Dunn admitió en voz baja, pero Simmons ha estado hablando de tomar el control de la prisión. Las cejas de Brian se dispararon. ¿Qué quieres decir con tomar el control? Dunn miró a su alrededor nerviosamente. Aunque estaban solos, está reuniendo a los reclusos, construyendo alianzas, prometiéndoles libertad, poder, lo que quieran. La explosión fue solo una prueba, está planeando algo más grande. El estómago de Brian se revolvió. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande como para ponernos a todos en peligro. Dunn dijo que también tiene gente dentro de los guardias. Si esto sale como él planea, será un caos. Brian se echó hacia atrás, su mente acelerada. Esto no se trataba solo de corrupción o control, era un golpe de estado.
Simmons no estaba contento con socavar a Brian, quería derrocarlo. Todo el sistema esa noche Brian convocó una reunión de emergencia con Jessica y los miembros más confiables de su equipo. Expuso todo lo que había aprendido sin escatimar detalles. Estamos tratando con un esfuerzo coordinado. Brian dijo que Simmons no solo está trabajando con reclusos, tiene guardias en su bolsillo. Si no cerramos esto ahora, la gente va a salir lastimada o peor. Jessica asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. ¿Tenemos suficiente para traer ayuda externa? Las autoridades estatales aún no. Brian admitió que necesitamos evidencia más concreta, pero no podemos esperar a que actúen. Necesitamos contener esto antes de que se salga de control. Uno de los guardias superiores, una mujer sensata llamada Carla Vargas, habló. ¿Cuál es el plan? El alcaide Brian respiró profundamente. Cerramos la prisión. No hay movimiento entre alas sin autorización. Monitoreamos cada llamada, cada visitante, cada interacción y nos enfocamos en el taller. Ahí es donde todo esto se une. Jessica frunció el ceño. Simmons lo verá venir. Encontrará otra manera. Cuento con eso. Brian dijo que cuanto más apretamos, más desesperado se pondrá. Y cuando haga su siguiente muévete estaremos listos. El cierre se implementó a la mañana siguiente. Los guardias estaban apostados en cada puesto de control, y la vigilancia se incrementó en toda la instalación. Los reclusos estaban inquietos, la tensión era palpable. Simmons, sin embargo, parecía imperturbable. Se movió por la prisión con su habitual arrogancia, su sonrisa firmemente en su lugar, pero Brian podía ver las grietas debajo de la superficie. Simmons estaba mirando esperando el momento adecuado. Para atacar. Ese momento llegó antes de lo que Brian esperaba. Tarde esa noche las alarmas sonaron en toda la prisión. Brian, ya nervioso, agarró su radio. ¿Qué está pasando?, exigió. La respuesta fue un motín frenético en el ala oeste, varios guardias caídos. La sangre de Brian corrió fría mientras salía corriendo de su oficina. Su corazón latía con fuerza cuando llegó al ala oeste. La escena era un caos. Los reclusos inundaban el pasillo gritando y arrojando todo lo que podían encontrar. Los guardias luchaban por mantener la línea. Sus porras se balanceaban salvajemente y en el centro de ella, todos de pie como un general inspeccionando su campo de batalla, era Derek Simmons. Sus ojos se encontraron con los de Brian y sonrió con una sonrisa triunfante y escalofriante. Los puños de Brian se apretaron mientras daba un paso adelante. Su voz resonaba sobre el caos. Simmons, esto termina ahora. La guarida del motín en el ala oeste se calmó momentáneamente cuando la voz de Brian resonó por el pasillo. Los reclusos detuvieron su rabia atenuada por la curiosidad. Derek Simmons se giró lentamente. Su sonrisa se ensanchó mientras encaraba al alcaide. Las parpadeantes luces fluorescentes de arriba arrojaban sombras espeluznantes sobre su rostro, haciéndolo parecer casi presumido, intocable. Esto termina cuando yo digo que termina, respondió el alcaide. Simmons, su voz se transmitió sobre el caos. Hizo un gesto hacia la multitud de reclusos detrás de él. ¿Ven esto? Están cansados de sus llamadas reformas. ¿Saben quién dirige realmente este lugar? Brian dio un paso adelante manteniendo la compostura a pesar de que no se le apretaba el estómago. Ya has perdido a Simmons. ¿Crees que estos reclusos te seguirán hasta el final? No son leales, tienen miedo, y cuando esto termine serás el único que quede solo. Simmons se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Ahí es donde te equivocas. No tienen miedo, están enojados, enojados con el sistema, enojados contigo. Y esta noche lo recuperarán. Levantó su bastón indicando a los reclusos que cargaran. El león se rompió como una presa y el caos estalló de nuevo. Los reclusos se lanzaron hacia adelante gritando y balanceando armas improvisadas. Los guardias se apresuraron a mantener la línea. Y Brian se lanzó a The Fry decidido a detener esta locura. Brian se movió a través del tumulto con un alcance de enfoque singular. Simmons esquivó una tubería que se balanceaba, empujó al atacante a un lado y agarró un bastón caído del suelo. El aire estaba denso con los sonidos de gritos, metal chocando y el olor acre de sudor y humo por delante. Simmons gritó órdenes dirigiendo a los reclusos como un comandante del campo de batalla. Vio venir a Brian y sonrió dando un paso atrás hacia un grupo de reclusos leales que cerraron filas a su alrededor. ¿Me quieres, Harris? Simmons se burló. Ven a buscarme. Brian no dudó. Cargó zigzagueando. A través de la multitud de Rears, su baten chocó con un tubo de plomo manejado por uno de los hombres de Simmons y empujó al interno a un lado con un golpe bien colocado. Otro se abalanzó sobre él, pero Brian Seed dio un paso barriendo la pierna del hombre debajo de él. Finalmente llegó a Simmons, que estaba esperando con su bastón en alto. Deberías haberte quedado en tu oficina. El alcaide Simón se burló blandiendo el bastón en la cabeza de Brian. Brian bloqueó el golpe. El impacto reverberó a través de su brazo. Y deberías haberte quedado en tu carril. Brian contraatacó, contraatacando con un golpe que rozó el hombro de Simmons. Los dos hombres se enfrentaron en una brutal batalla frenética. Simmons era fuerte y cruel, pero la determinación de Brian superaba la fuerza bruta de su oponente. Cada bloqueo y contraataque era una lucha por el control no solo de la prisión, sino de los ideales que habían traído a Brian de regreso aquí. En primer lugar, mientras la pelea continuaba, el
Motín a su alrededor comenzó a amainar. Los guardias, envalentonados por la presencia de Brian, recuperaron el control de los gases lacrimógenos de los reclusos, llenaron el aire obligando a los reclusos a retirarse. El caos estaba disminuyendo, pero Brian y Simmons permanecieron enzarzados en el combate. «No perteneces aquí», Simmons rugió con su voz teñida de desesperación, golpeó. Salvajemente, sus golpes perdieron precisión. Brian Seed dio un paso y asestó un golpe aplastante en la muñeca de Simmons. El bastón cayó de la mano de Simmons y cayó al suelo antes de que Simmons pudiera recuperarse. Brian lo estrelló contra la pared, sujetándolo allí con el peso de su cuerpo. «Tú tampoco», Brian dijo con voz baja y firme. Se acabó por primera vez. Simmons parecía realmente asustado. Los guardias se apresuraron a sacar a Simmons del agarre de Brian y obligarlo a tirarse al suelo. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas y se lo llevaron a rastras. Sus gritos de protesta se desvanecieron mientras desaparecía por el pasillo. Cuando finalmente se aseguró el ala oeste, Brian se paró en el centro de la devastación, recuperando el aliento. Los reclusos estaban siendo llevados de regreso a sus celdas. Los heridos estaban siendo tratados y el contrabando restante estaba siendo confiscado. Jessica apareció junto a él, su rostro pálido pero resuelto. «¿Estás bien?», preguntó. Brian asintió, aunque su cansancio era evidente. «Evidente que ya terminó. Simmons está fuera de escena por ahora», Jessica dijo, su tono cauteloso, «pero este motín no era solo por él. Él ha estado alimentando el resentimiento y la ira en este lugar. Si no abordamos eso, alguien más tomará su lugar». «Lo sé», Brian dijo, «pero esta noche fue un punto de inflexión. Los guardias que estaban con él vieron lo que pasa cuando eliges el lado equivocado. Los reclusos vieron que su supuesto líder no era invencible». «Reconstruir desde aquí», Jessica asintió, su expresión suavizándose. «Lo hiciste bien, Brian». Más tarde, esa noche, Brian se sentó en su oficina repasando los eventos del motín en su mente. Él sabía que esta victoria era solo el comienzo. Greystone era un sistema roto, y repararlo tomaría más que solo eliminar a un guardia corrupto. Tomaría tiempo, confianza y una voluntad de enfrentar los problemas sistémicos que habían permitido que alguien como Simmons prosperara. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ethan Matthews entró luciendo vacilante. «Alcaide solo quería decir gracias», Ethan dijo, por enfrentarse a Simmons. «Nosotros estábamos demasiado asustados para hacer algo más que tú. Nos mostraste que es posible». Brian ofreció una pequeña sonrisa cansada. «Gracias, Matthews, pero esto no se trata de mí, se trata de todos nosotros, guardias y reclusos. Vamos a arreglar este lugar, pero será necesario que todos hagan su parte». Ethan asintió con la cabeza, su determinación se fortaleció. «Tienes mi apoyo, director, lo que necesites». Cuando Ethan se fue, Brian se reclinó en su silla. El peso de la noche se posó sobre sus hombros. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez desde que regresó a Greystone, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Las secuelas del motín dejaron al centro correccional Greystone en un estado de frágil calma. Los equipos de limpieza trabajaron incansablemente para reparar el daño mientras los guardias intentaban restaurar una apariencia de orden entre los reclusos. A pesar de la tensión que persistía en el aire, había una sensación de que se había producido un cambio. La vieja jerarquía del miedo y la intimidación, una vez orquestada por Derek Simmons, había sido desmantelada. Sin embargo, Brian Harris lo sabía mejor que asumir que la pelea había terminado. Se sentó en la sala de control de vigilancia revisando imágenes del motín a su lado. Jessica escaneó informes en su tableta, frunció el ceño. Los guardias habían logrado recuperar varias armas improvisadas y algunos artículos de contrabando durante el caos, pero algo no cuadraba. ¿Tú también lo ves, no?, preguntó Jessica mirando a Bree. Brian asintió con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla. Esto no se trataba solo del motín. Simmons tenía un plan más grande, quería más que control, quería poder. Hay algo que todavía nos falta. Jessica tocó su tableta y sacó una lista de elementos recuperados de los reclusos. ¿Qué pasa con el plano que viste en el taller? ¿Lo encontraste durante el barrido? Brian negó con la cabeza. No, no estaba en el taller ni en ningún otro lugar donde hayamos buscado. O Simmons lo destruyó o alguien más lo tiene. Jessica frunció el ceño. Si ese plano detallaba algo más grande, no podemos dejar que se escape por las grietas. Quien lo tenga podría intentar continuar donde Simmons lo dejó. Brian se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Tenemos que averiguar quién más estuvo involucrado. Simmons no estaba.
Trabajando solo y Carter no es el único recluso que reclutó. Jessica suspiró, y luego comenzamos con Carter nuevamente a la mañana siguiente. Brian estaba afuera de la celda de James Carter, el recluso estaba sentado en su catre con los brazos cruzados, y los ojos fijos en la pared. Su desafío no había disminuido, pero había un destello de algo más. Incertidumbre. Ábrela, Brian ordenó al guardia de turno. Cuando la puerta se abrió con un crujido, Carter giró la cabeza, su expresión neutral. De regreso para la segunda ronda. El alcaide Brian entró cerrando la puerta detrás de él. ¿Sabes por qué estoy aquí, Carter? Trabajaste con Simmons, eras parte de su plan. El motín no salió como él quería, pero tú y yo sabemos que hay más en esto. Carter se encogió de hombros. No sé de qué estás hablando. Brian se cruzó de brazos, su voz firme pero tranquila. Puedes jugar Coy todo lo que quieras, pero aquí está la realidad. Simmons terminó, no va a volver. Cualesquiera sean las promesas que haya hecho, cualesquiera sean los tratos que haya ofrecido, no valen nada. Ahora estás por tu cuenta. La mandíbula de Carter se tensó, pero no respondió. Brian se inclinó ligeramente, su tono se suavizó. Mirada, lo entiendo, crees que hablar te hace débil, o tal vez tienes miedo de las represalias, pero si sigues protegiéndolo caerás con él. Eso es lo que quieres. Los ojos de Carter parpadearon con vacilación. Por primera vez parecía inseguro de sí mismo. Brian presionó. Ayúdame a limpiar este desastre. Carter, dime qué estaba planeando Simmons, y me aseguraré de que no te atrapen en las consecuencias. El silencio se estiró, la tensión en la celda espesa. Finalmente Carter sighed, pasándose una mano por la cara. Bien, pero quiero protección, sin aislamiento, sin encierros adicionales. Hablo, y tú me mantienes a salvo. Tienes mi palabra. Brian dijo, su voz firme. Carter asintió de mala gana. El plano no se trataba solo de la prisión. Simmons estaba planeando una fuga a gran escala. Tenía hombres afuera listos para moverse cuando fuera el momento adecuado. Los ojos de Brian se entrecerraron. ¿Cómo planeaba hacerlo? Carter vaciló y luego miró la pared. Los túneles, viejos túneles de mantenimiento que Brian se apresuró a abrir. El túnel pasando por debajo del ala este, la mayoría de ellos están sellados, pero Simmons encontró una manera de abrir uno. Ahí es donde nos estábamos reuniendo, planeando la ruta, preparando suministros. El estómago de Brian se hundió. Los túneles de mantenimiento eran una reliquia de los primeros días de la prisión, olvidados hace mucho tiempo y considerados inaccesibles. Si Simmons había logrado reabrir uno, eso explicaba el plano y la explosión. ¿Quién tiene el plano ahora?, Brian preguntó. No lo sé. Carter admitió que Simmons se lo dio a uno de los guardias antes del motín, no sé quién, pero dijo que era alguien en quien confiaba. La mente de Brian corrió. Un guardia con acceso al plano significaba que la amenaza no había terminado. Si todavía eran leales a la causa de Simmons, podrían intentar terminar lo que comenzó en su oficina. Brian le contó todo a Jessica. Su reacción fue inmediata. Tenemos que sellar esos túneles, dijo en su tono. ¿Quién es el responsable? Si hay alguna posibilidad de que alguien más esté planeando usarlos, lo haremos. Brian lo interrumpió. Pero primero tenemos que encontrar ese plano. Si está en manos de un guardia, tendrán acceso a él. Áreas que los reclusos no conocen. No podemos arriesgarnos a que desaparezcan antes de saber quiénes son. Jessica asintió mientras sacaba la lista del personal en su tableta. Haré una referencia cruzada de los registros de actividad reciente para ver si alguien ha estado pasando un tiempo inusual cerca del ala este. Si tenemos suerte encontraremos a nuestro culpable. Brian, de lado reclinado en su silla. No hubo suerte, los encontraremos esa noche. Mientras Jessica revisaba los registros, Brian recibió un aviso anónimo, una nota escrita a mano deslizada debajo de la puerta de su oficina. Lea, no es demasiado, revise el viejo trastero cerca del taller. Los instintos de Brian se encendieron. Podría ser una trampa, pero también podría ser el descanso que necesitaba. Agarró su radio pidiendo refuerzos y se dirigió al trastero. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba al pasillo oscuro iluminado por luces parpadeantes. Cuando llegó a la puerta se detuvo a escuchar débiles sonidos de arrastrarse. Venían del interior. Empujó la puerta para abrirla lentamente, su linterna cortando la oscuridad. La habitación estaba llena de equipo viejo, muebles rotos y cajas polvorientas. A primera vista parecía vacía, pero luego la vio una figura agachada cerca de la parte de atrás, revolviendo una pila de papeles. Congelarse, ordenó Brian, su voz haciendo eco. La figura salió disparada, empujando a Brian y haciendo un escape hacia la puerta. Brian los agarró forcejeando con el brazo, tirándolos al suelo mientras luchaban. La linterna iluminó su rostro. Era Carter Reeves, el jefe de seguridad. La respiración de Brian se detuvo cuando se dio cuenta de las implicaciones. Reeves no era solo cómplice, era el insider en el que Simmons había confiado, y si Reeves tenía el plano significaba que el plan todavía estaba en marcha. Antes de que Brian pudiera reaccionar más, Reeves lo empujó con fuerza, liberándose y desapareciendo en las sombras del pasillo. Brian se puso de pie gritando en su radio, Reeves es el topo, cierra la prisión ahora. El sonido de las alarmas a todo volumen llenó el pasillo mientras Brian corría tras Reeves. Su corazón latía con fuerza. La casa estaba en marcha, y las apuestas nunca habían sido más altas. Las alarmas aullando resonaron por los pasillos mientras Brian corría por el oscuro corredor. Su haz de la linterna rebotaba erráticamente en las paredes. Reeves tenía ventaja, pero Brian no estaba dispuesto a dejarlo escapar. El débil sonido de pasos apresurados lo guiaba cada vez más fuerte a medida que cerraba la brecha.
Reeves, Brian gritó con voz aguda y autoritaria, detente ahora y consideraré la indulgencia. No hubo respuesta. Los pasos se aceleraron. Brian empujó con más fuerza. Su respiración se mantuvo estable a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Al doblar una esquina, vio a Reeves desaparecer por una puerta de metal que conducía al ala este. La dirección de los túneles. El corazón de Brian se hundió. Reeves no corría a ciegas, se dirigía directamente a la ruta de escape que Simmons había planeado. Brian atravesó la puerta y emergió en una escalera que descendía a los niveles inferiores de la prisión. El leve zumbido de la vieja maquinaria llenó el aire mezclándose con los agudos ecos de los movimientos apresurados de Reeves debajo. Los guardias responden. Brian ladró en su radio. Reeves se dirige hacia los túneles del ala este. Interrúmpalo en todos los puntos de acceso. Una voz crepitante respondió, copia, los equipos de los guardianes se están moviendo para interceptarlo. Brian bajó las escaleras de dos en dos, apretando el agarre de la linterna en su mano. El aire se volvió más frío cuando llegó al final. La tenue iluminación proyectaba sombras espeluznantes a lo largo del estrecho y húmedo corredor. El olor a moho y óxido llenó sus fosas nasales al frente. Captó el débil resplandor de una linterna que rebotaba erráticamente, señalando la presencia de Reeves. Brian siguió adelante, la brecha entre ellos se estaba estrechando. Reeves. Brian gritó de nuevo, no quieres que esto termine mal, detente ahora, esta vez. Reeves respondió con su voz resonando por el corredor. No entiendes, Harris, este lugar está podrido hasta la médula. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Brian apretó los dientes al ayudar a Simmons poniendo vidas en peligro. No estás arreglando nada, lo estás empeorando. Reeves no respondió, en cambio, el sonido del metal raspando contra el metal llegó a los oídos de Brian. Dobló la última esquina para encontrar a Reeves en la entrada de un túnel de mantenimiento sellado, luchando por abrir la pesada rejilla. Con una palanca la linterna de Brian iluminó a Reeves, quien se congeló por una fracción de segundo antes de dejar caer la palanca y girarse para mirarlo en su mano. Había un pedazo de papel arrugado. El plano. Ríndete, Reeves, dijo Brian dando un paso adelante con cautela. Se acabó. Los ojos de Reeves se movieron desesperados calculando. No se acabó. Crees que estás salvando este lugar, pero solo estás tapando agujeros en un barco que se hunde. Simmons tenía razón, este sistema necesita colapsar antes de que pueda reconstruirse. Brian dio otro paso más cerca, su voz firme. ¿Y cuántas vidas estás dispuesto a destruir para probar ese punto? Mira a tu alrededor. Reeves, el motín fracasó. Simmons se ha ido, eres todo lo que queda por un momento. Reeves vaciló, el papel en su mano tembló, y Brian pudo ver el peso de sus decisiones cayendo sobre él, pero luego la desesperación regresó endureciendo sus rasgos. No puedo volver atrás, murmuró Reeves, sacudiendo la cabeza. No después de esto. Brian se tensó cuando Reeves alcanzó algo en su bolsillo. En un movimiento rápido, Reeves sacó un cuchillo. La hoja brillaba en la penumbra. No hagas esto, advirtió Brian. Su voz era tranquila pero firme. Bájala. Reeves se abalanzó. Brian se hizo a un lado por poco, evitando la hoja, balanceó su linterna y golpeó el brazo de Reeves, haciendo que el cuchillo cayera al suelo. Reeves tropezó, pero se recuperó rápidamente y lanzó un puñetazo salvaje que alcanzó a Brian en el hombro. Los dos hombres forcejearon en el estrecho corredor, el sonido de su lucha resonó fuerte. Brian logró inmovilizar a Reeves contra la pared, pero Reeves se defendió con una fuerza sorprendente, liberándose y empujando a Brian hacia atrás. Reeves se abalanzó sobre el cuchillo, pero Brian fue más rápido, pateó la hoja fuera de alcance y derribó a Reeves al suelo. Sujetándolo con su rodilla, Reeves luchó, pero el agarre de Brian era implacable. Se acabó, Reeves, Brian gritó. Su voz resonó por el corredor, deja de luchar. Reeves finalmente se quedó sin aliento. Los guardias entrecortados llegaron momentos después, sus botas golpeando contra el suelo mientras rodearon la escena. Dos de ellos levantaron a Reeves y lo esposaron. Brian se puso de pie. El pecho se agitaba mientras miraba el plano arrugado que ahora estaba en el suelo. Lo recogió y lo alisó con cuidado. Los planos detallados confirmaban todo lo que Carter había dicho. El túnel, la ruta de escape, los suministros, todo estaba allí. Brian le entregó el plano a uno de los guardias. Asegure esto como evidencia y asegúrese de que Reeves sea puesto en aislamiento. Sin contacto con nadie. El guardia asintió. Tomó el papel mientras escoltaban a Reeves. Se volvió hacia Brian. Su expresión era una mezcla de desafío y resignación. Puedes encerrarme, Harris, pero no puedes cambiar lo que es este lugar. Greystone siempre será una prisión sin importar quién esté a cargo. Brian no respondió. Vio cómo Reeves desaparecía por el pasillo. Sus pasos se desvanecían en el silencio. Más tarde esa noche, Brian se sentó en su oficina. Los eventos del día se repetían en su mente. El plano había sido asegurado, el túnel sellado y Reeves estaba bajo custodia por ahora. La amenaza inmediata había sido neutralizada. Jessica entró aquí.
Su expresión era una mezcla de alivio y agotamiento. Reeves está en aislamiento en el INS. Los guardias están desinformando y Wingis completamente encerrado. Brian asintió bien, pero este no es el final. Detuvimos la fuga, pero el sistema que permitió a Simmons y Reeves prosperar, sigue aquí. Si no arreglamos eso volverá a suceder. Jessica se sentó frente a él, su voz tranquila, pero firme. Ya comenzaste a arreglarlo. Brian, has derribado dos de las mayores amenazas que este lugar haya enfrentado. Los guardias están comenzando a confiar en ti, y los reclusos están viendo que el cambio es posible. No va a suceder de la noche a la mañana, pero estás haciendo una diferencia. Brian se reclinó, el peso de la noche todavía pesado sobre sus hombros. Un paso a la vez, dijo, más para sí mismo que para Jessica. Jessica sonrió levemente, un paso a la vez. Mientras se iba, Brian volvió su mirada hacia la pila de informes en su escritorio. La lucha por Greystone estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que el progreso estaba a su alcance. La prisión no era solo un lugar de castigo, podía ser un lugar de redención, tanto para los reclusos como para aquellos encargados de supervisarlos, y Brian Harris no iba a parar hasta que esa visión se convirtiera en realidad.